Tenía 62 años cuando descubrí que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. No fue un golpe dramático, no hubo gritos ni portazos. Fue algo mucho más pequeño, un número en una pantalla que no debería haber visto. Esa mañana me levanté antes que todos, como siempre. Puse el café, abrí la cortina de la cocina, miré el jardín que yo misma había sembrado hace 30 años. Las matas de albahaca seguían ahí, las rosas también, todo igual que siempre. Me senté en la silla de madera que tiene una pata un poco floja, la misma que llevo 2 años pidiendo que arreglen, y tomé mi café en silencio. Eso era lo único que había sido completamente mío en todos esos años. Ese silencio de las 5 de la mañana. El teléfono de Rodrigo estaba sobre la mesa. No lo iba a tocar. Nunca lo había tocado. En 34 años de matrimonio, nunca había revisado el teléfono de mi esposo. Eso era un principio mío, no una ingenuidad. Era respeto, o eso creí siempre. Pero esa mañana, el teléfono vibró y la pantalla se iluminó sola, y yo estaba ahí, y vi el nombre. No era un nombre de mujer. No era lo que ustedes están pensando. Era el nombre de un banco. Una notificación de transferencia. 87,000. Me quedé inmóvil. La taza a mitad de camino entre la mesa y mi boca. El número parpadeó una vez más antes de que la pantalla se apagara. 87,000. ¿De dónde? ¿A dónde? Rodrigo llevaba 6 meses diciéndome que estábamos ajustados, que había que reducir gastos, que el negocio no estaba bien, que quizás debíamos pensar en vender la casa de la playa que heredé de mi madre. Yo le había creído. Le había creído porque siempre le creía, porque así funcionaba nuestro matrimonio. Él hablaba, yo escuchaba. Él decidía, yo aceptaba. Y yo lo llamaba confianza. Ahora lo llamo de otra manera. Me paré despacio. Fui al baño. Me vi en el espejo. 62 años, el cabello gris que Rodrigo nunca quiso que me dejara crecer así, pero que me dejé de todas formas hace 3 años. Las primeras arrugas alrededor de los ojos que me ganaron sola, sin que nadie me ayudara a cargarlas. Me pregunté cuántas veces había mirado ese espejo sin realmente verme. Volví a la cocina antes de que él se levantara. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Serví otro café y decidí que no iba a decir nada todavía. Eso fue lo más difícil. El silencio elegido es muy diferente al silencio impuesto. Ese día aprendí la diferencia. Rodrigo bajó a las 7, como siempre. Se sirvió café sin decirme buenos días. Eso tampoco era nuevo. Hacía años que los buenos días habían desaparecido de nuestras mañanas, tan despacio que ni me había dado cuenta cuando se fueron. ¿Llamó Mateo?, me preguntó, mirando su propio teléfono. Mateo es nuestro hijo mayor. Tiene 38 años y vive a 20 minutos de aquí, aunque podría vivir en otro continente por lo seguido que nos visita. ¿No?, dije. Tengo que hablar con él hoy. No me explicó para qué. Nunca me explicaba para qué. Me quedé de pie junto a la ventana mientras él leía sus mensajes. Lo observé como si fuera la primera vez, como si pudiera ver algo que siempre había estado ahí y yo me había negado a mirar. Rodrigo tiene 65 años. Todavía es un hombre que impone, alto, seguro de sí mismo, con esa manera de entrar a un cuarto que hace que la gente voltee a verlo. Siempre supe que era así. Me había enamorado de eso. Pero esa mañana, mirándolo, pensé, ¿cuántas habitaciones en las que yo no estaba había entrado así? Voy a salir temprano, dijo sin levantar los ojos. ¿A dónde? Pausa, brevísima, casi imperceptible. Reunión, y ya, sin más. Se levantó, dejó la taza a medias y subió a cambiarse. Pero esa pausa, esa fracción de segundo antes de decir reunión, la había visto antes y nunca le había dado nombre. Ahora sí tenía nombre. Esperé a que saliera. Luego abrí mi computadora. No soy una mujer de tecnología. Mis hijos siempre se ríen de eso. Pero sé buscar en Internet, sé leer un estado de cuenta. Y tenía acceso a la cuenta conjunta que Rodrigo y yo teníamos desde hacía 20 años. Porque yo misma había sido quien la abrió cuando él andaba de viaje. Lo que encontré me tomó menos de 10 minutos. En los últimos 8 meses habían salido de esa cuenta transferencias pequeñas, nunca grandes, nunca las que hacen alarma, 200, 300, a veces 500. A un nombre que yo no reconocía al principio. Constructora Peuint. Lo escribí en el buscador. No apareció ninguna empresa registrada con ese nombre. Pero apareció otra cosa. Una dirección. Una sola mención en un foro de quejas de vecinos, hace 2 años, donde alguien reclamaba sobre obras sin permiso en un terreno y mencionaba ese nombre. La dirección estaba en una zona al norte de la ciudad. Una zona donde nosotros no teníamos nada. Donde yo, al menos, no tenía nada. Anoté la dirección en un papel de verdad, con lápiz, porque aprendí hace mucho que lo que existe solo en una pantalla puede desaparecer. Guardé el papel en el bolsillo de mi delantal.
Y seguí con mi día como si nada. A las 3 de la tarde llegó Valeria. Valeria es la esposa de Mateo. Lleva 12 años en esta familia y en 12 años nunca hemos tenido una conversación real. No porque no lo hayamos intentado, sino porque Valeria pertenece a la categoría de personas que sonríen mientras te miden. Entró sin tocar, como siempre, con los 2 niños corriendo delante de ella y un bolso enorme que dejó caer sobre el sillón que yo acababa de ordenar. «Suegra, ¿está Rodrigo?» «No, tiene reunión». Ella asintió despacio, y algo en su cara, algo muy pequeño, casi nada, me detuvo. No fue ese alivio, no exactamente. Fue como si una tensión que cargaba se aflojara 1 centímetro. «¿Necesitas algo?» «Oh», le pregunté. «No, vine a traerles unos documentos que Mateo dejó aquí la semana pasada. Unos papeles del seguro». «¿Qué seguro?» «El de la propiedad», dijo, y ya estaba mirando el teléfono. «¿Qué propiedad, Valeria?» Entonces sí me miró, y en esa mirada había algo que no supe leer en ese momento. Ahora sí sé lo que era. «Lástima. Rodrigo no le ha contado nada todavía, ¿verdad?», dijo casi en voz baja. Antes de que pudiera responder, uno de los niños gritó desde el jardín, y ella salió corriendo hacia allá. No volvió a mencionar el tema. Se fue 20 minutos después con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y un «nos vemos pronto, suegra», que sonó a despedida. Me quedé parada en la puerta viéndola alejarse. Eso fue lo que más me dolió de ese día. No el número en la pantalla, no las transferencias, sino la pausa antes de reunión. Fue descubrir que Valeria lo sabía, que en mi propia casa, en mi propia familia, yo era la única que no sabía. Esa noche Rodrigo llegó a las 9. Cenamos en silencio. Puse la mesa, serví la comida, recogí los platos. Él preguntó si había llamado Mateo. Le dije que no. No hubo más conversación. Cuando apagó la luz de su lado de la cama, yo seguía mirando el techo. Tenía el papel doblado dentro de mi zapatilla, la dirección, el nombre y una certeza nueva, fría y extrañamente tranquila, de que algo en mi vida estaba a punto de romperse. No supe si eso me daba miedo. Lo que sí supe es que esta vez, fueran cuales fueran las ruinas, yo no iba a quedarme enterrada debajo de ellas. Me dormí pensando en la cara de Valeria, en esa lástima que no había sabido esconder. Y pensé, nadie te tiene lástima cuando creen que puedes defenderte. Eso, al menos, lo iba a cambiar. A las 5 de la mañana siguiente me levanté, puse el café y busqué el número de teléfono de la única persona en el mundo que siempre me había dicho la verdad, mi hermana Graciela. Pero cuando marqué, no fue ella quien contestó. Fue un hombre, una voz que no reconocí, y lo que me dijo cambió todo lo que yo creía que estaba buscando. Respiré hondo antes de hablar. «¿Bueno?», dije con la voz más firme que pude. «¿Con quién hablo?», respondió el hombre. Voz joven, tal vez 30 años, tal vez menos. «Estoy buscando a Graciela. Soy su hermana». Silencio. 3 segundos que se sintieron como 3 minutos. «Graciela está en el hospital», dijo al fin. «Desde anoche. Yo soy su vecino». Encontré su teléfono en el departamento y estaba contestando por si alguien llamaba. El café que tenía en la mano de repente pesaba demasiado. Lo puse sobre la mesa. «¿Qué pasó?» «Una caída. Se golpeó la cabeza. Está estable, pero la tienen en observación». Anoté el nombre del hospital. Colgué. Me quedé sentada un momento con las 2 manos sobre la mesa, mirando el papel con la dirección de constructora Pecuento y el papel nuevo donde había escrito el nombre del hospital. 2 papeles, 2 problemas, y yo sola en una cocina a las 5 de la mañana. Subí a cambiarme sin despertar a Rodrigo. Eso ya no me costó ningún esfuerzo. Llevaba años moviéndome por esta casa sin hacer ruido, como si mi presencia fuera algo que había que minimizar. Agarré mi bolso, mis llaves y salí. Graciela tiene 60 años. Es 2 años menor que yo, y siempre fue la valiente de las 2, la que estudiaba, la que preguntaba, la que no se quedaba callada en ninguna mesa. Mientras yo me casé a los 28 y me dediqué a construir una familia, ella se hizo contadora, abrió su propia oficina, nunca se casó porque dijo que no iba a rendirle cuentas a nadie. Siempre la admiré, y creo que siempre le tuve un poco de envidia también, de esa envidia buena que te da la gente que eligió diferente, y les fue bien. La encontré en una cama del hospital con una venda en la cabeza y los ojos más abiertos de lo normal, como cuando alguien ha tenido miedo de verdad y todavía no lo ha soltado del todo. «Ya era hora», me dijo apenas me vio, como si me hubiera estado esperando. Me senté a su lado, le tomé la mano. «¿Cómo fue?» «Me resbalé en la escalera del departamento». «Oh, eso dicen». Hice una pausa. «Yo no estoy tan segura», la miré. «Graciela, 3 semanas llevo queriendo llamarte», dijo bajando la voz, pero no sabía cómo decírtelo. «¿Decirme qué?» Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no había duda en su cara,
Solo esa decisión de las personas que saben que si no dicen algo ahora, quizás no van a tener otra oportunidad. Rodrigo vino a verme hace un mes, solo, sin avisarte. Me dijo que tú habías decidido vender la casa de mamá, que ambos estaban de acuerdo. Me pidió que firmara la renuncia de mis derechos sobre la propiedad porque yo también figuraba en el testamento de mamá. ¿Recuerdas? Recordaba. Por supuesto que recordaba. Cuando murió nuestra madre, dejó la casa de playa a nombre de las dos, pero fue un acuerdo de palabra que la viviríamos yo, que yo la cuidara, que ella pudiera ir cuando quisiera. Nunca lo formalizamos del todo. Nunca pensé que tendríamos que hacerlo. ¿Y tú firmaste? Pregunté. La voz me salió quieta, demasiado quieta. No, dijo. Le dije que necesitaba hablar contigo primero, y eso fue lo que no le gustó. Se fue molesto. Y 3 días después me llegó una carta de un abogado diciéndome que si no firmaba voluntariamente, iniciarían un proceso legal para dividir la herencia, y que podría ser un proceso largo y costoso para mí. Sentí algo moverse dentro de mí. No era furia todavía, era algo más frío, como cuando entiendes un problema de matemáticas que llevabas mucho tiempo sin resolver y de repente todos los números cuadran. La constructora Pecuit, las transferencias, la casa de mi madre. ¿Cuánto vale esa propiedad ahora?, pregunté. Graciela me miró fijamente. La tasaron el año pasado. 320,000, Elena. Eso me dijo el abogado de Rodrigo, casi como amenaza, que si no llegábamos a un acuerdo, el proceso legal me costaría una parte importante de lo que me correspondería. 320,000. Y Rodrigo llevaba 6 meses diciéndome que estábamos ajustados. Pasé 3 horas en ese hospital. Cuando salí, el sol ya estaba alto y tenía 5 mensajes de Rodrigo preguntando dónde estaba. No contesté ninguno. Fui directamente a la dirección que había anotado. Era un terreno, grande, con una barda nueva de bloc y un letrero pequeño de una constructora, no constructora Pequino, sino otro nombre, que anunciaba un desarrollo de viviendas en preventas. Me bajé del coche y caminé hasta la reja. Había un hombre adentro con casco y chaleco. Disculpe, lo llamé. ¿Hace cuánto compraron este terreno? Me miró con esa expresión de quien no entiende bien por qué le están preguntando eso. Yo solo soy el maestro de obra, señora. Eso tendría que preguntárselo a los dueños. ¿Y quiénes son los dueños?, dudó. La empresa que contrató la obra es Desarrollos del Norte, pero el terreno lo compró un particular hace como 8 meses. Un señor, no recuerdo el nombre. 8 meses. Exactamente cuando Rodrigo empezó a decirme que estábamos ajustados. Iba a darme la vuelta cuando vi algo que me hizo quedarme inmóvil. Había un coche estacionado al fondo del terreno, parcialmente tapado por una lona. Un coche azul oscuro que yo conocía perfectamente. Era el coche de Mateo. Antes de que pueda contarles lo que hice después, necesito que entiendan algo. Yo no soy una mujer que se quiebra fácil. Me crié en una casa donde llorar era un lujo y quejarse era una debilidad. Aprendí desde niña a guardar las cosas, procesarlas sola, seguir. Eso que mucha gente llama fortaleza. Yo lo llamo costumbre. Pero también aprendí algo que me tomó 62 años entender del todo. Guardar las cosas no es lo mismo que resolverlas. Durante 34 años guardé cada vez que Rodrigo tomaba una decisión sin consultarme, cada vez que mis opiniones llegaban tarde a cualquier conversación importante, cada vez que mis hijos aprendieron de su padre que la palabra de mamá era la segunda opción. Lo guardé todo. Y mientras yo guardaba, ellos construían. Si esta historia te está llegando, si estás sintiendo lo que yo sentí ese día parada frente a ese terreno, suscríbete al canal, porque lo que falta todavía es lo que más duele. Y también lo que más vale. Llamé a Mateo desde el coche. Contestó al segundo timbre, lo que ya me dijo algo. Rodrigo contesta siempre al tercero o cuarto. Mateo contesta rápido cuando está esperando una llamada que no quiere que se le escape. Mamá, ¿dónde estás? Papá dice que no apareces. Estoy bien. Oye, Mateo, ¿conoces un terreno en el norte de la ciudad? Sobre la avenida principal, antes de llegar al distribuidor. Pausa. Esta vez no fue de un segundo, fue más larga. ¿Por qué preguntas eso? Porque estoy parada frente a él y veo tu coche. Silencio. Mamá, no me digas mamá en ese tono. Ese tono lo usas desde que tenías 12 años y querías que no te preguntara cosas. Ya no tienes 12 años. Escuché que se movía. Una puerta. Pasos. No es lo que crees. Mateo, ¿compraron ese terreno con el dinero de la casa de mi mamá? Todavía no se ha vendido la casa de la abuela, pero ese es el plan. No contestó, y eso fue su respuesta. ¿Cuándo iban a decirme? Papá dijo que cuando estuviera todo arreglado te lo explicaría, que era mejor así para no preocuparte con los detalles. Para no preocuparme con los detalles. 34 años de matrimonio y 6 años de ser la madre de este hombre, y yo era alguien a quien no había que preocupar con los detalles de lo que hacían con mi herencia. ¿Y Valeria sabe? Elena,
Contéstame. Sí, dijo al fin. Muy quedo. Colgué. Manejé de regreso a la ciudad sin ir a casa. Fui a la oficina de una abogada que conocí hace años en un taller de tejido, de todos los lugares del mundo. Se llama Carmen. Es seria, pequeña, con unos anteojos redondos y una manera de escuchar que hace que uno se siente escuchado de verdad. Le conté todo en 40 minutos. Le mostré el papel con la dirección. Le describí las transferencias. Le hablé de Graciela y de la carta del abogado. Carmen escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, se quitó los anteojos y me miró. ¿Tienes acceso a la cuenta conjunta? Sí. ¿Tienes acceso a los documentos del testamento de tu madre? En casa sí, en un folder azul en el cajón de mi cuarto. ¿Rodrigo sabe que tienes esa copia? Pensé. Traté de recordar alguna conversación sobre eso. No creo que lo haya olvidado, pero tampoco creo que haya pensado en eso. Carmen asintió despacio. Los hombres que llevan mucho tiempo controlando no suelen recordar lo que la otra persona guarda, porque asumen que la otra persona no va a hacer nada con eso. Esa frase se me quedó grabada. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Mucho, dijo. Y por primera vez en todo ese día, algo en mi pecho se aflojó un poco. Pero tienes que moverte antes de que ellos se den cuenta de que te estás moviendo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuándo regresa Rodrigo a casa normalmente? Miré el reloj. Eran las 2 de la tarde. A las 7, a veces a las 8. Entonces tienes tiempo, dijo Carmen. Pero Elena, escúchame bien. Cuando llegues a esa casa esta tarde, tienes que actuar exactamente igual que siempre. Que no sospeche nada. ¿Puedes hacer eso? Pensé en 34 años de guardar cosas. Soy muy buena guardando cosas, dije. Carmen casi sonrió. Bien, entonces ve, consigue esa copia del testamento y cualquier otro papel que encuentres con el nombre de esa constructora o con el terreno. Cualquier cosa. Salí de su oficina con una lista y con algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito que era completamente mío. Llegué a la casa a las 4. Rodrigo no estaba. Entré, puse el bolso, me cambié de zapatos. Hice todo exactamente como cualquier tarde. Luego fui al cuarto. Abrí el cajón. El folder azul seguía ahí, exactamente donde lo había dejado hace años. Lo saqué. Busqué la copia del testamento de mi madre. Estaba. Busqué también los estados de cuenta del último año que guardaba en el mismo cajón, porque siempre los había guardado yo, porque Rodrigo jamás se había molestado en archivar nada. Los metí todo en mi bolso. Estaba cerrando el cajón cuando escuché la llave en la puerta principal. Rodrigo llegaba 3 horas antes de lo normal. Me quedé inmóvil, con el bolso en la mano, en medio de nuestro cuarto. Sus pasos en la entrada, su voz llamando mi nombre, y otra voz detrás de la suya. Una voz que no era Mateo, una voz que no reconocí. Me metí el bolso debajo del brazo y respiré. 1 segundo, 2. Luego bajé las escaleras como si nada, como cualquier tarde, como la mujer que había sido durante 34 años, tranquila, invisible, predecible. Rodrigo estaba en la sala, y junto a él había un hombre de unos 45 años, traje oscuro, maletín de cuero, cara de abogado, de ese tipo de abogado que no va a las casas a tomar café. Elena, dijo Rodrigo, algo en su voz no estaba bien, demasiado controlado, demasiado normal. Te presento al licenciado Fuentes, necesitamos hablar los tres. El licenciado Fuentes me extendió la mano con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Señora, mucho gusto. Igualmente, dije. Me senté. Puse el bolso sobre mis piernas. Rodrigo se sentó frente a mí. El abogado abrió su maletín. Elena, sabes que hemos estado pasando por un momento difícil económicamente, empezó Rodrigo. Lo miré, asentí despacio. El licenciado Fuentes nos va a ayudar a ordenar algunas cosas. La casa de tu madre es un activo que está sin trabajar. Venderla nos daría liquidez para estabilizar las finanzas familiares. Ya hablé con Mateo. Ya está de acuerdo. El licenciado abrió una carpeta y sacó un documento. Es un acuerdo de venta voluntaria, dijo. Solo necesita su firma, señora. Y la de su hermana, claro. Lo puse frente a mí sobre la mesa. Lo miré. Y luego miré a Rodrigo. ¿Cuánto?, pregunté. ¿Perdón? ¿Cuánto vale la propiedad según este acuerdo? Rodrigo parpadeó. 140,000. Es un precio justo considerando el estado de la propiedad y la tasaron en 320, dije. Silencio. El licenciado Fuentes dejó de escribir. Rodrigo me miró de esa manera que usaba cuando yo decía algo que salía del guión que él tenía en la cabeza para la conversación. ¿De dónde sacas ese número? ¿Importa de dónde lo saco? Elena, no compliques esto. No estoy complicando nada, dije. Muy tranquila. Sorprendentemente tranquila. Estoy leyendo un documento que me están pidiendo que firme. Eso es exactamente lo que debí haber hecho siempre con todo.
El licenciado cerró su carpeta. Señora, quizás es mejor que se tomen un tiempo para... No necesito tiempo, lo interrumpí. No voy a firmar esto hoy ni mañana, y mi hermana tampoco. Rodrigo se paró. Elena, puedes llamarme así todas las veces que quieras. Ahora la respuesta no va a cambiar. Lo vi hacer algo que en 34 años yo había aprendido a temer. Inflar el pecho, endurecer la mandíbula, bajar la voz exactamente un tono. Esto es por el bien de la familia. No, dije. Esto es por el bien del terreno que compraste en el norte de la ciudad hace 8 meses. El que está a nombre de constructora Peoento. El que tiene el coche de Mateo estacionado adentro. El licenciado Fuentes agarró su maletín y se paró. Creo que esto es un asunto de familia, dijo con mucha educación. Los dejo. Salió en menos de 1 minuto. Rodrigo y yo nos quedamos solos. No gritó. Eso también lo había aprendido con los años. Rodrigo no gritaba. El volumen no era su arma. Su arma era otra cosa. Era esa manera de mirarte como si fueras un problema menor que ya sabe cómo resolver. No sabes lo que estás haciendo, dijo. Puede ser, respondí. Pero sé lo que están haciendo ustedes. Somos una familia, Elena. Lo que construimos es de todos. La casa de mi madre no la construimos nosotros. La construyó ella, con su trabajo, y me la dejó a mí y a Graciela. Graciela no ha puesto un pie ahí en 10 años. Eso no le quita sus derechos. Se sentó, cambió de táctica. Lo vi hacerlo, como quien cambia una pieza en un tablero. Mira, dijo con voz más suave. Entiendo que estás molesta. Debí haberte explicado antes el plan completo. Tienes razón en eso. Pero el terreno del norte es una inversión para nosotros, Elena. Para los dos. Para cuando nos retiremos. ¿No es eso lo que siempre has querido? Estabilidad. Lo miré durante un momento largo. Rodrigo, ¿cuánto pagaste por ese terreno? No contestó. ¿De dónde salió ese dinero? De ahorros. ¿Qué ahorros? Me llevas 6 meses diciendo que no tenemos. Ahorros que fui haciendo, cosas de la empresa. No tienes por qué saber cada detalle. Ahí estaba, tan claro como siempre, tan desnudo ahora que yo sabía mirarlo. No tengo por qué saber cada detalle de mi propia vida. Quiero ver los estados de cuenta de la empresa, dije. Eso no te corresponde. Soy tu esposa. Eso no te da acceso a los documentos de mi empresa, Elena. Tú lo sabes. Me paré. Agarré mi bolso. ¿A dónde vas?, preguntó. A hacer una llamada. Elena, no me volteé. Llamé a Carmen desde el jardín, entre las matas de albahaca y las rosas que yo había sembrado con mis propias manos. Le conté lo del abogado, lo del documento, lo que Rodrigo había dicho sobre el terreno. Carmen escuchó, tomó notas, luego dijo: Bien, hiciste exactamente lo correcto al no firmar. Ahora escúchame, mañana temprano me traes el testamento y los estados de cuenta que encontraste. Yo voy a pedir un bloqueo preventivo sobre la propiedad de tu madre. Nadie va a poder venderla sin tu autorización mientras dure el proceso. ¿Cuánto tiempo toma eso? Si lo pedimos mañana, el bloqueo puede estar activo en 48 horas. ¿Y el dinero del terreno? ¿Lo que salió de la cuenta conjunta? Eso es otro proceso. Pero está documentado, Elena. Esas transferencias quedaron registradas. Si él quiere argumentar que fueron ahorros personales, va a tener que probarlo. Y eso no va a ser fácil si el dinero salió de una cuenta que es de los dos. Algo en mi pecho apretó y soltó al mismo tiempo. Carmen, si esto llega a un proceso legal, ¿qué pasa con el matrimonio? Pausa breve. Eso depende de ti. Lo legal y lo personal son 2 caminos distintos. Puedes proteger lo tuyo sin necesariamente terminar el matrimonio. Pero Elena, necesito que seas honesta conmigo. ¿Quieres proteger la propiedad o quieres entender qué tan lejos llegó todo esto? Me quedé callada un momento. El viento movió las hojas de la albahaca. Las 2 cosas, dije. Esa noche cenamos en silencio. Rodrigo no habló del abogado. Yo tampoco. Puse la mesa, serví la comida, recogí los platos. Igual que siempre. Igual que 34 años. Pero esta vez yo tenía el testamento en mi bolso. Tenía los estados de cuenta. Tenía el número de Carmen guardado en el teléfono. Y tenía algo más. Algo que no había tenido en mucho tiempo. Y que es difícil de nombrar cuando se ha vivido sin ello tanto tiempo. Información. Saber lo que saben ellos. Y que ellos no sepan que yo lo sé. Eso cambia completamente el peso de una habitación. Me fui a dormir temprano. Rodrigo se quedó abajo, con su teléfono, haciendo llamadas en voz baja. Dejé la puerta entreabierta, no para escucharlo, sino para recordarme que ya no tenía miedo de lo que pudiera decir. Al día siguiente salí antes de que Rodrigo bajara. Fui al hospital a ver a Graciela. La encontré mejor, sentada con el cable del suero ya quitado, comiendo una gelatina con cara de fastidio porque odia las gelatinas.
Cuéntame, dijo en cuanto me vio. Le conté todo: el abogado, el documento, la conversación con Rodrigo, lo del terreno. Carmen, el bloqueo preventivo. Graciela escuchó sin interrumpir, lo cual ya era una señal de que estaba tomando todo muy en serio. Cuando terminé, se quedó callada un momento. ¿Tú crees que lo de mi caída fue un accidente?, pregunté. No lo había dicho en voz alta antes. Era la primera vez que la pregunta salía de mí. Graciela me miró. Yo no sé, dijo, y eso, viniendo de ella, era suficiente respuesta. ¿Tienes la carta del abogado que te mandaron? En el departamento, en el cajón de la cocina. Necesito que me la mandes. Una foto, un escáner, lo que puedas. Carmen la necesita, asintió. Elena, dijo, y en su voz había algo que rara vez le escucho, algo suave. ¿Estás bien? Pensé en contestar que sí. Era el reflejo, el automático. Estoy clara, dije en cambio. ¿Qué es diferente? Me apretó la mano. 30 minutos después, cuando salí del hospital, tenía la foto de la carta en mi teléfono y un mensaje de Carmen confirmando la cita para las 10. Iba hacia el coche cuando vibró el teléfono. Era un número que no tenía guardado. Contesté. ¿Elena Vargas?, dijo una voz de mujer. Profesional, seria. Sí, soy yo. Le habla la licenciada Montoya. Soy la abogada que representa a su hermana Graciela en el proceso iniciado por el señor Rodrigo Castellanos. Me detuve en seco en medio del estacionamiento. ¿El proceso que inició él? Así es. Fue presentado hace 4 días. No la habían notificado a usted todavía porque usted no es parte directa del proceso en esta etapa. Pero hay algo que necesita saber antes de que esto avance. Dígame. Señora, el proceso no es solo por la propiedad de su madre. El sol pegaba fuerte. Cerré los ojos un segundo. ¿Entonces por qué? Su esposo presentó también una solicitud de separación de bienes, con efecto retroactivo. Y en esa solicitud hay un argumento que usted necesita conocer antes de que llegue a un juez. ¿Qué argumento? La voz al otro lado hizo una pausa muy breve. Señora, él argumenta que usted sabía del terreno, que fue decisión de ambos, y que hay documentos que lo prueban. Me quedé sin palabras. ¿Documentos? Logré decir. Sí, una carta firmada con su nombre, con fecha de hace 6 meses, autorizando la inversión. El estacionamiento giró un poco a mi alrededor. Yo nunca había firmado ninguna carta. Me senté en el coche sin arrancarlo, las manos sobre el volante, los ojos fijos en el parabrisas sin ver nada. Una carta, firmada con mi nombre, hace 6 meses. Yo no había firmado ninguna carta, pero Rodrigo llevaba 34 años viendo mi firma, en contratos de la casa, en documentos del colegio de los niños, en papeles del banco, en formularios que él me ponía enfrente diciendo, firma aquí, es un trámite, y yo firmaba porque confiaba, porque así funcionaba nuestro matrimonio. Ahora entendía para qué habían servido todos esos trámites. Llamé a Carmen antes de salir del estacionamiento. Le conté lo de la licenciada Montoya, la carta, la separación de bienes con efecto retroactivo, todo. Carmen escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, lo primero que dijo fue, ¿tienes algo firmado de los últimos 2 años que no recuerdes haber leído antes de firmar? Cerré los ojos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Rodrigo me había puesto papeles enfrente con el dedo señalando la línea? Es para el seguro. Es para el banco. Es para renovar el contrato del local. Y yo firmaba, sin leer, sin preguntar. Porque preguntar implicaba que no confiaba. Y yo confiaba. Ah, sí, dije. Muchas veces. Bien, eso en realidad nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar? Porque si él usó ese patrón para obtener tu firma en documentos menores durante años, y ahora aparece una firma tuya en un documento mayor que tú no recuerdas, eso es un patrón de comportamiento documentable. No es solo tu palabra contra la suya, es un patrón, y los patrones se prueban. ¿Cómo? Necesito que hagas memoria. Todos los documentos que hayas firmado en los últimos 3 años sin leerlos. Cualquiera que recuerdes, por insignificante que parezca. ¿Guardas copias de algo? Pensé. Rodrigo siempre se llevaba las copias. Siempre decía que él las archivaba. Que no me preocupara, pero yo guardaba el folder azul. Tengo estados de cuenta, dije, y algunos recibos, y el folder que te traje ayer. Empieza por ahí. Esta tarde, en mi oficina revisamos todo. Colgué. Arranqué el coche, y mientras manejaba, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Empecé a recordar. No los momentos buenos, no los viajes, ni las navidades, ni los cumpleaños. Empecé a recordar todas las veces que firmé sin leer, todas las veces que asentí sin entender, todas las veces que Rodrigo me explicó algo a medias y yo llené el resto con confianza.
34 años de espacios en blanco que él había llenado solo. Carmen tenía una sala de reuniones pequeña con una mesa de madera y 2 sillas, sin ventanas. Me gustaba eso. Me hacía sentir que lo que se hablaba ahí se quedaba ahí. Llegué a las 10 con el folder azul, los estados de cuenta y la foto de la carta que me había mandado Graciela. Carmen extendió todo sobre la mesa y empezamos. 2 horas. 2 horas revisando papeles, fechas y números. Lo que encontramos en ese tiempo fue suficiente para que Carmen dejara de tomar notas y empezara a grabar en su teléfono. Las transferencias de la cuenta conjunta sumaban en 18 meses 112,000. No 87, 112. Yo solo había visto la última notificación. No había sumado todo. 112,000 que habían salido en montos pequeños, irregulares, diseñados exactamente para no activar ninguna alerta. Esto no es descuido, dijo Carmen mirando los números. Esto es planeado. Las cantidades varían cada vez. Nunca el mismo monto 2 veces seguidas. Nunca en la misma fecha del mes. Alguien le dijo cómo hacerlo o él mismo lo investigó. ¿Eso cambia algo legalmente? Cambia el argumento. Si fuera descuido o una mala decisión de negocios, es una cosa. Si fue intencional y sistemático, es otra muy distinta. Ahí hizo una pausa. Elena, ¿Rodrigo tiene formación financiera? Estudió administración. Lleva 30 años en el negocio. Entonces sabe perfectamente lo que estaba haciendo. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Lo que todavía no entendía era cuándo había empezado a planear todo esto. Si fue hace 8 meses cuando compró el terreno, o antes, mucho antes, y esa pregunta era la que más me pesaba, porque si la respuesta era antes, entonces tendría que revisar no solo los últimos años, tendría que revisar todo. Carmen, dije, necesito saber una cosa. Si él falsificó mi firma en esa carta, ¿qué tan difícil es probarlo? Hay peritos grafológicos, se puede hacer un análisis comparativo. Toma tiempo y tiene un costo, pero es posible. Lo importante es que tú nunca hayas firmado voluntariamente ese documento y que puedas sostener eso. Nunca lo firmé. ¿Puedes probarlo? ¿Cómo pruebo que no hice algo? Carmen asintió despacio. Era la pregunta correcta y las dos lo sabíamos. Con contexto, dijo. Con todo lo demás que estamos armando. Con el patrón, con los montos, con la cronología. Un juez no mira un solo documento, mira el cuadro completo. Guardamos silencio un momento. ¿Qué hago mientras tanto? Pregunté. ¿Sigues en esa casa? ¿Sigo ahí? Por ahora sí. Si te vas, él puede argumentar abandono del hogar, y eso complica las cosas. Me miró directo. ¿Puedes seguir viviendo ahí y actuar normal? Pensé en 34 años de práctica. Sí, dije. Esa tarde llegué a la casa antes que Rodrigo. Hice la comida. Puse la mesa. Cuando él llegó, estaba sentada en la sala leyendo una revista, exactamente donde siempre me encontraba. Me miró. Buscó algo en mi cara. No encontró nada. Buenas tardes, dije. Buenas, respondió. Se fue a lavar las manos. Cenamos. Él habló del tráfico, de algo que había visto en las noticias. Yo asentí en los momentos correctos. Pregunté lo justo. No pregunté de más. Rodrigo se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la cocina con una taza de té que no tomé. Pensaba en Mateo. Mateo era mi hijo. Lo había cargado 9 meses. Lo había visto aprender a caminar. Había pasado noches sin dormir cuando tenía fiebre. Lo conocía de una manera que ningún otro ser humano en el mundo lo conoce. Y aún así, había elegido esto. Había elegido saber y callarse. Había elegido estar del otro lado. ¿Cuándo había pasado eso? ¿En qué momento Mateo había aprendido que su padre era el que decidía y su madre era la que se enteraba después? Yo lo había enseñado sin querer. Con cada vez que cedí, con cada vez que no pregunté, con cada vez que le demostré a mis hijos que en esta casa había una jerarquía y yo estaba abajo. Eso también dolía, quizás más que todo lo demás. Si estás escuchando esto y sientes que algo de lo que cuento te resulta conocido, quiero que sepas que no estás sola. Comenta abajo con una sola palabra, lo que sientes ahora mismo, una sola palabra. Eso es todo. A veces nombrar lo que sentimos es el primer paso para movernos. 3 días pasaron en ese silencio armado que habíamos construido Rodrigo y yo, cada uno sabiendo que el otro sabía, ninguno diciendo nada todavía. Carmen trabajaba de su lado, yo trabajaba del mío. Visité a Graciela todos los días. Ella ya estaba en su departamento recuperándose y me ayudaba a recordar fechas y conversaciones que yo sola no habría podido reconstruir. ¿Recuerdas cuando Rodrigo te pidió que firmaras la refinanciación de la hipoteca? Me preguntó una tarde. Hace como 4 años. Vagamente, dijo que era para bajar la tasa de interés. ¿Leíste el documento? Lo pensé. No
No lo había leído. ¿Por qué preguntas eso? Porque cuando mamá murió y empezamos a ver el testamento, el abogado de ella mencionó que la casa de la playa tenía un gravamen. Rodrigo dijo que era un error del registro y que ya lo iba a resolver. Yo lo di por bueno porque él lo dijo seguro. Pero, Elena, ¿y si no era un error? Me quedé quieta. Un gravamen sobre la propiedad de mi madre. Si Rodrigo había puesto un gravamen, necesitaba una firma. La mía, o la de alguien autorizado. Llamé a Carmen desde el coche de Graciela. ¿Es posible verificar si hay un gravamen activo sobre una propiedad? Sí. Con el folio del registro es inmediato. ¿Tienes el folio de la casa de tu madre? Está en el testamento. Mándamelo. Lo mandé. Carmen me llamó de vuelta en 20 minutos. Elena, hay un gravamen. Fue registrado hace 3 años y 7 meses. Está a nombre de una persona física. Un nombre que no es el de Rodrigo directamente, pero que quiero verificar antes de decirte nada más. ¿Cuánto tiempo necesitas? Dame esta tarde. Colgué y me quedé mirando el techo del coche de Graciela. 3 años y 7 meses. Eso era mucho antes de que Rodrigo me dijera que estábamos ajustados. Mucho antes de Constructora P-Quinto, mucho antes de la carta falsa. Eso significaba que el plan no empezó hace 8 meses. El plan llevaba años. Carmen me llamó a las 6 de la tarde. El gravamen está a nombre de un señor llamado Patricio Fuentes. Fuentes. El mismo apellido que el abogado que había llegado a mi casa con el documento para que yo firmara. ¿Es el mismo? Pregunté. No lo sé con certeza todavía, pero el apellido y la zona donde está registrado coinciden. Mañana tengo más información. Carmen, si el abogado que vino a mi casa es el mismo que tiene un gravamen sobre la propiedad de mi madre, eso significa que llevaba tiempo trabajando para Rodrigo. ¿Sí? Dijo, sin rodeos. Eso significa que esto no fue una decisión reciente. Colgué. Fui al baño de Graciela y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo, la misma cara de siempre, las mismas arrugas alrededor de los ojos que yo había cargado sin ayuda. Pero algo había cambiado en esa cara en los últimos días. No sabía ponerle nombre todavía. Era algo entre el cansancio y la determinación, que cuando se mezclan producen una cosa extraña que se parece mucho a la calma. Regresé donde Graciela y le conté. Mi hermana escuchó sin moverse. Cuando terminé, dijo una sola cosa. ¿Cuántos años crees que llevan planeando esto? No lo sé, dije. Pero voy a saberlo. Esa noche volví a la casa. Preparé la cena. Esperé a Rodrigo. Llegó a las 8 con cara de hombre que cree tener todo bajo control. Se sentó a la mesa. Comió. Me preguntó si me sentía bien porque me veía callada. Estoy bien, dije, solo pensando. ¿En qué? Lo miré un segundo más de lo normal. En la casa de mi madre, dije. En lo mucho que la quería ella. Rodrigo asintió y siguió comiendo. No vio nada en mi cara. Después de cenar, subí. Me senté en la orilla de la cama. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Carmen. Y solo decía, mañana a las 9, confirmado. Es el mismo Fuentes. Y debajo, un segundo mensaje que llegó mientras yo leía el primero. Elena, encontré algo más. Revisa tus correos. Te mandé un documento escaneado. Ábrelo cuando estés sola. Fui al baño, cerré la puerta con llave, abrí el correo. El documento tardó unos segundos en cargar. Cuando lo vi, tuve que sentarme en el borde de la tina porque las piernas no me sostuvieron bien. Era un contrato de compraventa. La propiedad listada era la casa de mi madre. La fecha era de hace 2 años. Y la firma del vendedor era la mía. Una firma perfecta. Tan perfecta que por un momento, solo por un momento, dudé de mí misma. Luego recordé que hace 2 años yo no había firmado nada de eso. Y luego recordé algo más. Algo que en ese momento me heló completamente. Hace 2 años, Rodrigo me había pedido que fuera con él a una notaría. Dijo que era para renovar un poder notarial que necesitaban actualizar. Estuvimos ahí 40 minutos. Firmé 3 documentos que él me indicó con el dedo. El notario me explicó algo rápido que yo no escuché bien porque Rodrigo estaba hablando al mismo tiempo. Salimos. Rodrigo me invitó a comer. Fue una tarde normal. Ahora entendía que esa tarde no había sido normal. Me paré. Abrí la puerta del baño. Rodrigo estaba en la cama, con el teléfono, de espaldas a mí. Lo miré. 34 años de matrimonio. 2 años de preparación para quitarme lo único que me dejó mi madre. Y él ahí, completamente tranquilo, como quien duerme con la conciencia limpia. Fui a mi lado de la cama. Apagué la luz. Pero antes de cerrar los ojos, tomé el teléfono y le mandé un mensaje a Carmen. Tin solo 4 palabras. Celo de la notaría. Carmen contestó en menos de 1 minuto. Bien, mañana lo usamos. Cerré los ojos y por primera vez en muchos días dormí. La mañana del jueves amaneció gris, nubes bajas, aire quieto, ese tipo de día que parece estar esperando que algo pase. Me levanté a las 5 como siempre.
Puse el café. Me senté en la silla de la pata floja. Pero esta vez no miré el jardín. Miré el teléfono. Tenía 2 mensajes de Carmen. El primero llegó a las 11 de la noche. El perito confirmó la falsificación. La firma del contrato de hace 2 años no es tuya. Hay diferencias técnicas en el trazo que son demostrables. El segundo llegó a las 6 de la mañana. Recién. Tenemos suficiente. Hoy presentamos. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé en el bolsillo y tomé mi café en silencio. Rodrigo bajó a las 7. Se sirvió café sin decirme buenos días, como siempre. Revisó su teléfono, como siempre. Tenía esa expresión de hombre que cree que el mundo funciona exactamente como él lo organizó. Me pregunté si alguna vez en su vida había dudado de sí mismo. «Voy a salir temprano», dijo. «Está bien», respondí. Se fue sin más. Escuché el coche alejarse. Me paré, lavé las tazas y fui a cambiarme. La oficina de Carmen estaba llena esa mañana de una manera que no había visto antes. Había otra abogada, joven, con una computadora llena de archivos. Había un hombre de mediana edad que Carmen me presentó como el perito grafológico, y había una carpeta gruesa sobre la mesa que tenía mi nombre escrito con marcador en la portada. «Siéntate, Elena», dijo Carmen. Me senté. «Esta mañana vamos a presentar 3 cosas». Empezó de pie, con esa claridad suya que no desperdicia palabras. Primero, la impugnación del contrato de compraventa firmado hace 2 años, basada en el dictamen del perito que confirma que la firma es falsa. Segundo, una denuncia por falsificación de documento privado con efectos patrimoniales. Tercero, la solicitud de nulidad de la separación de bienes retroactiva que inició Rodrigo, argumentando que fue presentada sobre documentos fraudulentos. Lo escuché todo. Cada palabra entraba distinto, no como alivio, como peso. El peso real de lo que había pasado, nombrado en términos legales, volviéndose concreto de una manera que los últimos días no habían terminado de hacer. «¿Qué pasa después de que presentamos?», pregunté. «Rodrigo va a ser notificado. Tiene un plazo para responder. Mientras tanto, y el bloqueo sobre la propiedad de tu madre sigue activo. Nadie puede tocarla. ¿Y el dinero que sacó de la cuenta? Eso entra en el proceso de separación. Si logramos demostrar que fue sustraído sin tu consentimiento real, puede ser sujeto a restitución. No te voy a mentir. Eso toma más tiempo». Asentí. «Carmen, Rodrigo puede ir preso por esto». La abogada joven levantó los ojos de la pantalla. El perito también. Carmen me miró directamente. «La falsificación de documento es un delito. Si el juez lo considera así, sí. Pero eso no depende de nosotras. Depende del proceso. Lo que sí puedo decirte es que lo que construimos es sólido. Es más de lo que muchas mujeres logran tener cuando llegan aquí». Asentí de nuevo. «Firma aquí», dijo empujando la carpeta hacia mí. Esta vez leí todo antes de firmar. Salí de la oficina de Carmen a las 11 de la mañana. Fui directamente al hospital donde Graciela había estado internada. No porque ella siguiera ahí, sino porque en la entrada había una cafetería pequeña donde habíamos tomado café juntas hace años, cuando nuestra madre estaba enferma y veníamos a verla, y por alguna razón sentí que necesitaba estar ahí. Pedí un café. Me senté junto a la ventana. Pensé en mi madre. Era una mujer callada, trabajadora. Había construido esa casa de la playa, ladrillo por ladrillo, casi en sentido literal, ahorrando durante 20 años. Nunca tuvo mucho, pero lo que tuvo lo cuidó con una dedicación que yo de niña no entendía y de adulta admiraba. Cuando murió me tomó la mano y me dijo: «Cuida la casa. Es lo único que puedo dejarte que nadie te puede quitar». Lo que no sabía mi madre era que el peligro no iba a venir de afuera. Tomé el café despacio y decidí que esa iba a ser la última vez que lloraría por esto en un lugar público. Rodrigo fue notificado esa misma tarde. No estaba en casa cuando llegué, pero a las 6 recibí una llamada de Mateo. Contesté. «Mamá». Su voz sonaba diferente. No era el tono seguro de los últimos días. Era algo más parecido al de cuando tenía 12 años y había roto algo y no sabía cómo decirlo. «Mateo». «Papá me llamó. Me dijo que presentaste una denuncia». «Sí». «Mamá, ¿no podíamos haber hablado antes de llegar a esto?». Respiré. «Mateo, yo no llegué a esto. Me trajeron aquí. Ustedes 2 construyeron todo esto sin decirme nada. Usaron mi nombre en documentos que yo no firmé. Y planearon vender la herencia de mi madre mientras me decían que estábamos en problemas económicos. ¿Qué conversación querías tener antes?». Silencio. «Yo no sabía lo de la firma falsa», dijo al fin. Su voz era más baja ahora. «Eso no lo sabía». «¿Y lo demás sí?». Tardó demasiado en contestar. «Papá decía que era una inversión familiar, que cuando todo estuviera listo te lo iban a explicar y que ibas a entender». Nunca me preguntaron si quería entender después o quería saber antes. «Mamá». «No te llamo yo, Mateo.
Cuando estés listo para tener una conversación real, sabes dónde estoy. Colgué. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono sobre la mesa. Eso también dolió. Ese tipo de dolor que no es furia sino algo más profundo. Algo que tiene que ver con entender que el amor no protege a las personas de tomar malas decisiones. Que puedes querer a alguien con todo y aún así fallarle completamente. Mateo no era el villano de esta historia, pero tampoco era inocente, y yo iba a tener que aprender a cargar esas dos cosas al mismo tiempo. Rodrigo llegó a las 9, entró y me miró de una manera que no le había visto antes. No era furia, no era la mandíbula apretada de siempre, era algo más parecido a la evaluación, como cuando alguien te mira y se da cuenta de que la persona que tiene enfrente no es la misma que creía conocer. ¿Qué hiciste, Elena? Me paré de la silla despacio. Protegí lo que es mío. Dije, esto va a destruir a la familia. No, esto es la consecuencia de lo que tú construiste. Hay una diferencia. Dio un paso hacia mí. No amenazante, pero tampoco retrocedió. Puedo explicarte todo. Si me das la oportunidad de explicarte, si vas a entender que no era lo que parece. Rodrigo, hay un perito grafológico que confirmó que mi firma fue falsificada. Hay transferencias documentadas por 112,000 pesos de nuestra cuenta conjunta. Hay un gravamen sobre la propiedad de mi madre, puesto a nombre del abogado que mandaste a mi casa. Hice una pausa. ¿Qué parte de eso me vas a explicar que no va a seguir siendo lo que parece? Se quedó callado. Por primera vez en 34 años, Rodrigo Castellanos no tuvo una respuesta lista. Voy a dormir en el cuarto de huéspedes hasta que el proceso determine lo que sigue, dije. No voy a irme de esta casa. Mis abogadas me recomendaron que no lo hiciera y además no tengo por qué hacerlo. Esta también es mi casa. Pasé a su lado y subí las escaleras. No me llamó. No dijo nada más. Esa noche, en el cuarto de huéspedes, con una almohada que olía a cerrado y una cobija que no era la mía, me permití por primera vez en días no pensar en lo que seguía, solo existir en ese cuarto pequeño, solo ser Elena, 62 años, cabello gris, pata de la silla floja que nadie había arreglado, y una claridad nueva, incómoda, necesaria, que se parecía mucho a empezar. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo antes de continuar. Suscríbete al canal. No porque yo lo necesite, sino porque historias como esta, de mujeres que despiertan tarde pero despiertan, merecen ser escuchadas por más personas. Dale al botón. Es un segundo, y significa más de lo que crees. El proceso tardó 4 meses. No voy a contarles cada audiencia, cada documento, cada día que entré a esa oficina legal con mi carpeta bajo el brazo y salí con más preguntas que respuestas. Lo que voy a contarles es lo que importa. El contrato de compraventa fue anulado. El juez aceptó el dictamen del perito y determinó que la firma había sido falsificada. La propiedad de mi madre quedó libre de gravamen y volvió a atestar a mi nombre y al de Graciela, tal como lo dejó ella. La denuncia por falsificación derivó en un proceso penal que todavía sigue su curso mientras les cuento esto. No sé cómo va a terminar. Carmen dice que los procesos así toman tiempo. Yo aprendí a no contar con velocidades que no dependen de mí. Las transferencias de la cuenta conjunta fueron declaradas irregulares. Rodrigo fue obligado a restituir la mitad del monto. No todo, la mitad. La justicia, me enseñó Carmen, casi nunca llega entera, llega en partes, y uno aprende a tomar lo que da. Rodrigo y yo estamos en proceso de divorcio. No fue una decisión que tomé de un día para otro. Fue una conclusión que llegó sola, despacio, mientras yo revisaba papeles y fechas y firmas que no eran mías. Llegó el día que entendí que no estaba eligiendo terminar un matrimonio. Estaba eligiendo no seguir dentro de uno que nunca había sido lo que yo creía. Mateo y yo no hemos hablado bien todavía, pero hemos hablado, y eso por ahora es suficiente. El amor entre una madre y un hijo no desaparece, pero necesita tiempo para encontrar una forma nueva cuando la forma vieja se rompe. Graciela se recuperó completamente. Nunca se pudo probar nada sobre su caída. Ella dice que prefiere pensar que fue un accidente. Yo la dejo pensar eso. Algunas cosas es mejor no saber con certeza. La casa de mi madre sigue ahí. Fui a verla el mes pasado. Graciela vino conmigo. Llegamos en la tarde, cuando el sol ya bajaba y la luz pegaba de lado sobre el agua. Abrimos las ventanas. Olía a cerrado, a polvo, a tiempo detenido. Nos sentamos en la terraza con 2 tazas de té y miramos el mar un buen rato sin decir nada. Luego Graciela dijo, ¿qué vas a hacer con ella? No sé todavía, dije. Por ahora solo quiero que sea mía. Ella asintió. Y eso fue todo. Hay cosas que no necesitan más explicación que esa. Tengo 62 años, cabello gris. La pata de la silla de mi cocina la arreglé yo misma hace 3 semanas con una cuña de madera y pegamento. Tardé 10 minutos. Me pregunté por qué había esperado 2 años a que alguien más lo hiciera.
No tengo una respuesta bonita para darles al final de esta historia. No hay moraleja ordenada. No hay momento en que todo duele menos de golpe. Lo que hay es esto. Una mañana vi un número en una pantalla que no debería haber visto, y en lugar de apagarlo y seguir, lo guardé. Y seguí guardando. Y fui sumando. Y encontré ayuda. Y no me quedé quieta. Eso es todo. A veces eso es suficiente. A veces eso es todo lo que se puede hacer y también todo lo que se necesita. Me levanto a las 5. Pongo el café. Abro la cortina de la cocina. Miro el jardín que sembré hace 30 años. Las matas de albahaca siguen ahí. Las rosas también. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de las 5 de la mañana me pertenece completamente. No a medias. No mientras los demás duermen. Completamente.